En este vídeo vamos a estudiar las derivadas de la secante y de la cosecante. Antes de nada, vamos a recordar algunos conceptos de trigonometría. Notas de trigonometría. Tenemos, por un lado, que la tangente de x va a ser igual al seno de x dividido entre el coseno de x. La cotangente de x es 1 entre la tangente de x y es igual, por tanto, al coseno de x dividido entre el seno de x. Por otra parte, la secante de x es 1 entre el coseno de x. Y la cosecante de x es 1 entre el seno de x. Bien, ahora ya podemos empezar con la parte de las derivadas. Fórmulas de derivación. Para hacer estas derivadas debemos tener en cuenta una cosa. Cuando veáis una k o una n, hablamos de números reales. X es la variable y u y v son funciones de x. Entonces, la primera fórmula de derivación que tenemos en este vídeo es la derivada de la secante de x. La derivada de la secante de x es la secante de x multiplicada por la tangente de x. Teniendo en cuenta lo que es la tangente, seno entre coseno, y lo que es la secante, 1 entre el coseno, eso también se puede escribir como seno de x dividido entre el coseno cuadrado de x. Si en vez de ser la secante de x es la secante de una función u, la derivada será la derivada de u por la secante de u por la tangente de u. O lo que es lo mismo, la derivada de u por el seno de u dividido del coseno cuadrado de u. En cuanto a la cosecante, la derivada de la cosecante de x es la menos cosecante de x por cotangente de x. Esto es menos coseno de x dividido entre el seno cuadrado de x, teniendo en cuenta lo que vale la cosecante y la cotangente. Y si en vez de ser la cosecante de x fuera la cosecante de una función u, tendríamos menos derivada de u, cosecante de u, cotangente de u. O sea, menos derivada de u por el coseno de u entre el seno cuadrado de u. Yo voy a usar siempre la primera de las fórmulas, ¿de acuerdo? Si vuestro profesor utiliza la segunda, pues hacedlo por la segunda. Hay profesores que no enseñan estas derivadas porque se pueden obtener derivando 1 entre el coseno o 1 entre el seno aplicando las reglas de derivación de un cociente. Si vuestro profesor no las explica, preguntadle si las podéis aplicar o no, ¿vale? Si os dice que no, que lo tenéis que hacer derivando una división, bueno, pues hacedlo derivando una división, ¿de acuerdo? Nunca hay que ir en contra de la forma de explicar del profesor de clase. El profesor de clase lo ha explicado bien, se puede hacer de varias maneras. Cada uno tiene su forma favorita y todas son válidas. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos que hacer la derivada de la secante de x por e elevado a x. Bueno, aquí tenemos la derivada de la secante de una función. Y hemos dicho que la derivada de la secante de una función es la derivada de la función por la secante de la función por la tangente de la función. Vale.
lo voy a escribir aquí abajo, la derivada de la secante de una función es la derivada de la función por la secante de la función por la tangente de la función. Nuestra función u es x por e elevado a x. Así que voy a tener, siguiendo la fórmula, la derivada de x por e a la x por la secante de x por e a la x, perdón, de x por e a la x y por la tangente de x por e elevado a x. La derivada de x por e elevado a x. Bueno, aquí tengo un producto, x por e a la x, un producto de dos funciones. La derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Así que voy a tener la derivada de x por e a la x sin derivar, más x por la derivada de e elevado a x. Yo lo voy a indicar todo paso a paso, pero si lo habéis hecho mentalmente, genial. Espero que a estas alturas, si habéis visto los vídeos anteriores de derivación, ya lo hagáis mentalmente. Es el objetivo. Entonces, nos daría la derivada de x por e elevado a x, como os decía, más x por la derivada de e elevado a x, por la secante de x por e elevado a x y por la tangente de x por e elevado a x. Ahora, ¿a qué es igual la derivada de x? Bueno, pues tengo la derivada de x elevado a 1, que es un exponente. Esto me da el exponente por x elevado al exponente menos 1. La derivada de x por e a la x será entonces 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0, por e elevado a x, más x por, ¿y qué es la derivada de e elevado a x? Bueno, la derivada de e elevado a x es e elevado a x por la secante de x por e elevado a x y por la tangente de x por e elevado a x. Ahora, x elevado a 0 vale 1. Cualquier número diferente de 0 elevado a 0 vale 1. Entonces esto me va a dar e elevado a x, perdón, e elevado a x más x por e elevado a x por la secante de x por e elevado a x y por la tangente de x por e elevado a x. Ahora, aquí podemos sacar factor común e elevado a x. Aparece aquí y aparece aquí. Sacando factor común e elevado a x, sería factor común de 1 más x por la secante de x por e elevado a x y por la tangente de x por e elevado a x. Y con eso ya habríamos terminado la derivada. Vamos a ver ahora un ejemplo también para la cosecante. Imaginad que queréis derivar la cosecante de ahora x por el logaritmo neperiano de x. Si vamos a la fórmula de la derivada de la cosecante de una función que tenemos aquí, eso es la derivada de la cosecante de una función, la menos derivada de la función por la cosecante de la función y por la cotangente de la función. Por tanto, nuestra función aquí, nuestra u, es x por e elevado a x, ¿de acuerdo? Eso es u. Así que me va a dar la menos derivada de x, perdón, es x por el logaritmo de x, quería decir. Menos derivada de x por logaritmo de x por cosecante de x logaritmo de x y por cotangente de x logaritmo de x. Bien, ahí vuelvo a tener la derivada de un producto. La derivada de un producto que es x por el logaritmo de x. Ahora, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces voy a tener la derivada de x
por el logaritmo de x más x por la derivada del logaritmo de x. Y luego por la cosecante de x logaritmo de x y por la cotangente de x logaritmo de x. Bien, derivada de x. Bueno, x elevado a 1, lo hemos hecho hace un momentito, ¿vale? La derivada de x elevado a 1 nos daba esto, 1 por x elevado a 0. Y eso es igual a 1. Menos 1 por el logaritmo de x más x por la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x. Por la cosecante de x logaritmo de x y por la cotangente de x logaritmo de x. Y ahora puedo simplificar, porque aquí tengo x multiplicado por 1 entre x. X por 1 entre x es 1. Así que tendríamos menos logaritmo de x más 1 cosecante de x logaritmo de x cotangente de x logaritmo de x. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Bueno, primero hemos recordado de trigonometría lo que era la tangente, el seno entre el coseno, lo que era la cotangente, 1 entre la tangente, o sea, el coseno entre el seno, lo que era la secante, 1 entre el coseno, y lo que era la cosecante, 1 entre el seno. Luego, en las fórmulas de derivación tenemos, en primer lugar, que la derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x. O también seno de x entre coseno cuadrado de x aplicando las fórmulas de derivación. Luego, que la derivada de la secante de una función es la derivada de la función por la secante de la función por la tangente de la función. O utilizando las fórmulas de trigonometría, la derivada de la función por el seno de la función entre el coseno cuadrado de la función. Por otra parte, la derivada de la cosecante de x es menos cosecante de x cotangente de x, o utilizando trigonometría menos coseno de x entre el seno cuadrado de x. Y que la derivada de la cosecante de una función es la menos derivada de la función por la cosecante de la función por la cotangente de la función, o aplicando trigonometría menos derivada de la función coseno de la función entre seno cuadrado de la función.